Tienes rechazo hacia varones en tu vida, rechazo hacia la vocación de esposo y de padre, o rechazo hacia pensar en casarte con un hombre que algún día pueda llegar a ser tu esposo y papá de tus hijos. Tienes relaciones de dependencia con varones o con figuras de autoridad. Estás buscando excesivamente la aprobación de las figuras de autoridad o de varones en tu vida. Te duele y te causa incomodidad o rabia pensar en tu papá o recordar a tu papá. Sientes frustración porque la relación con tu papá no está como debería. Si respondiste que sí, al menos a 2 de estas preguntas, esto puede indicar que tienes heridas paternas que están reclamando una sanación integral en tu historia, en tu corazón. Y hoy queremos hablar de esto. Hablemos de paternidad y de por qué es importante hablar de paternidad. Yo les confieso que este tema a mí me toca una herida muy profunda. Y yo no les estoy hablando porque yo sea perfecta, les estoy hablando justamente porque he podido vivir en mi propia historia y en el día a día, en las relaciones, las consecuencias de las heridas paternas, ¿no? La paternidad es la participación de la identidad misma de Dios. Y yo no sé si nosotros somos conscientes de las implicaciones de lo que yo acabo de decir. Es la participación de la identidad misma de Dios, porque Dios es Padre. A Jesucristo lo mataron por decir eso, porque eso era considerado una blasfemia, decir que Dios Altísimo, creador de todo lo que existe, omnipotente, omnisciente, omnipresente, no era solamente el justo juez, no era solamente el creador, era papá. Y no solo papá, Jesús le decía Abba, papito. Era impensable que la figura eterna de Dios fuese tan cercano como un padre, porque además decir que Dios es Padre aumenta, eleva de forma trascendental las exigencias de la paternidad humana. Porque ahora la medida, después de Jesucristo, después de conocer lo que Jesucristo nos ha revelado, la verdad del Padre, una de las implicaciones de esto es que las exigencias de la paternidad humana trascienden. ¿Por qué? Porque ahora la medida de la paternidad humana no es lo que a cada varón se le ocurre. Lo que cada varón desea o le nace. La medida de la paternidad humana automáticamente es la paternidad divina. Los varones tienen que tener una conciencia enorme de a qué están respondiendo. Cuando yo me enamoro como varón de una mujer, yo tengo que saber que ese enamoramiento, esa decisión de tener una relación con esta mujer, debe llevarme a poder responder si esta mujer va a ser mi esposa y la mamá de mis hijos, porque Dios me está llamando a eso. Por eso elegir pareja es una decisión vital, es la decisión más importante de tu vida, después de la decisión por adherirte a tu fe, por ser cristiano. No es casualidad, por ejemplo, que a los sacerdotes en la Iglesia Católica les llamemos padres. Padre no sé quién, padre no sé qué. Y muchos cristianos de otras denominaciones juzgan mucho eso de la Iglesia Católica. ¿Ustedes por qué llaman padre si en el Evangelio Jesucristo explícitamente dijo: no llaméis a nadie en la tierra Padre vuestro, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en el cielo? San Pablo, por ejemplo, célibe, le dice a aquellos discípulos en las iglesias que él ha fundado y a las comunidades les escribe: hijitos míos. Y muchas veces les habla refiriéndose a él mismo como un padre. San Pablo marca la pauta para justificar por qué nosotros denominamos a nuestro papá en la tierra y a los padres espirituales papá, porque participan de la paternidad divina. Y así como lo hace San Pablo y así como lo hacemos con nuestro papá biológico, podemos entender que cada varón ha recibido el llamado a entregarse como esposo. Puede ser papá biológico, puede ser papá espiritual, pero siempre papá. Está implícito, inscrito en el cuerpo. Un varón que sabe vivir su paternidad puede ser profundamente sanador para muchas personas que tenemos heridas paternas. Conocer, puede que no sea tu papá, puede que no sea tu abuelo, puede que sea un sacerdote, un director espiritual, el esposo de alguien, un amigo tuyo. ¿Cuántas veces la paternidad de un varón es un camino de sanación para muchos de nosotros que no nos hemos sabido de alguna manera acompañados adecuadamente por un papá? Todo ser humano, estructuralmente, neurológicamente, psicológicamente, afectivamente y espiritualmente, necesita crecer bajo el amparo, el cuidado, la protección y el ejemplo de un varón y una mujer.
Nuestra estructura interna lo exige. El varón es para un hijo varón el que afirma su identificación sexual. Es decir, un varón aprende lo que significa ser varón del primer varón que vio. Porque los hijos, y lo repito siempre en todas mis conferencias hasta el cansancio, un hijo no aprende de lo que tú dices, un hijo aprende de lo que tú eres y de lo que tú haces. Y específicamente para el varón, el que afirma su identidad personal y sexual como varón es la figura paterna. Y en el caso de las mujeres, el varón es el que reafirma la identidad femenina en nosotras. Porque nosotras aprendemos lo que significa ser miradas por un varón, cuidadas por un varón, protegidas por un varón, a través de la mirada, el amor y el cuidado del primer varón que vimos en nuestra vida. Y yo creo que este va a ser como el marco conceptual de todo nuestro video hoy, es porque estamos acá, para echarle en cara a nuestros papás todo lo que no hicieron bien, para tener la lista de todas las razones de por qué hay que odiar a tu papá, a tu abuelo y a toda tu ascendencia paterna. No. ¿Por qué lo vamos a hacer y por qué estamos aquí? Uno, para aprender a explicar por qué te sientes como te sientes a veces, a explicar por qué estás bloqueado, a explicar por qué repites patrones de conducta que son dañinos, a explicar por qué buscas constantemente relaciones tóxicas, porque tienes relaciones conflictivas con la autoridad, porque eres en exceso dependiente, tienes apegos a las figuras paternas o porque tienes rechazo a las figuras masculinas en tu vida. Esto todo ayuda a explicar esto para que al entender estas conductas o el por qué o el de dónde viene te ayude a ti a procesar mejor el trauma y las heridas emocionales. Tercera razón, para que lo podamos llevar a la oración, para que esto nos pueda llevar al paso principal de la sanación, que es el perdón, para que todo lo que tú escuches hoy en el tiempo que nos queda te permita a ti abrir el corazón al perdón que viene de Dios. El perdón no viene de nosotros. Y de nuevo, espero que sea de bendición y que todo lo que escuches te lleve un pasito más a perdonar, un pasito más a procesar, un pasito más a identificar tus heridas, un pasito más también a ponerte en los zapatos de tu papá. Porque todos nuestros papás fueron hijos de alguien que tampoco les dio una crianza perfecta. Y eso a mí me ha ayudado también mucho a reconstruir mi relación con mi papá, entendiendo a mi papá también como un hijo, entendiendo a mi papá no solamente como mi papá y todo lo que no hizo mi papá o todo lo que hizo mal mi papá, sino también a entender a mi papá como hijo de alguien más, con heridas concretas, con carencias concretas, y a identificar también todos esos momentos donde mi papá me dio lo mejor que pudo con lo que tenía. Y espero que tú puedas hacer esto hoy, que tú, escuchando esto, también puedas ver no solamente al hombre que no hizo o al hombre que te hirió, sino que al hombre que estando herido, y sé que no es el caso de todos, pero sí es el caso de muchos, que podemos ir atrás y recordar a un hombre que a pesar de estar herido, de estar sufriendo, porque generaciones anteriores ni se hablaba de heridas, ni se le permitía a los hombres llorar, ni se les permitía reflexionar, ni se les educaba para sanar, que a pesar de tener el corazón roto por las carencias que él mismo tenía, se arrastró con sudor, con lágrimas, se esforzó para amarme lo mejor que pudo. Pero si pudiésemos categorizar algunos tipos de heridas emocionales paternas, podríamos hablar de abuso físico o abuso emocional. Cuando físicamente papá no estuvo porque se murió, y nadie está diciendo que sea su culpa morirse, pero el efecto de esa ausencia genera un abandono paterno, lo quiera él o no. Es una consecuencia de la muerte, de la orfandad biológica cuando somos huérfanos. El abandono físico por divorcio, el abandono físico porque físicamente nunca estaba en casa, porque de pronto fui producto de una relación extramatrimonial y nunca me reconoció. O, que es muy común, mucho más común, es el abandono emocional, porque físicamente podía estar o no estar, pero sobre todo las necesidades emocionales que nosotros tenemos en la crianza, que son las que van a ser la base para el desarrollo de nuestra personalidad. Sobreprotección. Y en esa sobreprotección, pues niega la necesidad que tiene el hijo de recibir herramientas para autodesarrollarse como un ser humano individual. Pierde la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, de discernir cuál es el mejor camino, de tomar las riendas de su vida, de saber poner límites, porque todos se lo hacían, porque nunca podía decir que no. Y eso también genera heridas profundas, cuando no te pusieron límites.
Yo considero que la desorientación espiritual es una herida profunda, porque el papá es sobre todo y principalmente cabeza del hogar. Es también el líder espiritual del hogar, por eso la familia es la iglesia doméstica. El que es la primera imagen de Dios para ellos es el varón. El que le muestra a su esposa lo que significa ser amada por Jesucristo esposo es el varón. El que le muestra a sus hijos cómo es el amor del Padre, constante, sano, permanente, exigente también, es el papá, el varón. La responsabilidad que Dios le ha dado al varón es grande, enorme. Importante aquí para todos aquellos varones y mujeres que están criando varones. Tienen que criar varones capaces de responder al ser esposos y ser papás en la vocación a la que Dios los llame. A ser líderes, a ser cabeza, a asumir las responsabilidades. Y la verdad de la vocación de todo varón es que están llamados a reflejar a Cristo y a reflejar al Padre. ¿Pueden con sus propias fuerzas? No, no pueden. Que se pongan en manos de Dios, que pidan la gracia, que estén dispuestos a pararse y decir, seré esposo y seré papá y seré sacerdote y seré obispo y seré cabeza. Claro que sí. Lo que muchas veces nuestro papá biológico no pudo hacer, la iglesia como nuestro hogar lo ha querido subsanar. Ha querido venir a ayudar, a complementar, a sostener, en muchos casos a sanar. Y por eso ha llamado a varones a ser papás espirituales. ¿Y cuántos no hemos experimentado aún heridas más profundas por parte de las figuras espirituales que debían ser un reflejo del Padre, que debían ayudarnos a sanar nuestras heridas paternas? Y lo que hicieron fue acrecentarlas. ¿Qué hacen estas heridas en nosotros? Los efectos son bastante fuertes, pero también a veces son sutiles y difíciles de identificar. Por eso no podemos hablar de nada de esto sin oración, sin pedirle al Espíritu que eso que tú estás escuchando te lleve a identificar cosas concretas en tu identidad personal. Las heridas paternas pueden generar en nosotros una muy baja autoestima. Pueden ser la raíz de las desorientaciones sexuales en la identidad sexual. Segundo, y creo que ya lo mencioné, tiene repercusiones enormes en las relaciones que construimos. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a vivir construyendo las mismas cadenas de dolor y de confusión, de ausencia, de abandono, de rechazo que también vivimos. Y también, y esta es una de las consecuencias que me parecen más dolorosas, las consecuencias espirituales. Psicológicamente hacemos algo que se llama fenómeno de transferencia, y es que se vuelve una imagen real, un espejo de quien nosotros creemos que Dios es. Les voy a poner un ejemplo bien personal, pero cierto, y es que para mí ver a Dios como un amigo, hablar con Dios como un padre que me ama y que está siempre para mí, claramente lo puedo hacer, porque tuve eso en mi papá, porque mi papá en la tierra me permitió construir una relación así, quiso ser ese para mí. Pero por ejemplo, entender a Dios como autoridad, me cuesta muchísimo. Mi relación con la autoridad es profundamente conflictiva. Y no significa que yo no tengo la necesidad de sanar eso, porque figuras de pues hombre, ser hija de la iglesia ya es responder a la autoridad de alguien, ¿no? Pero, claro que afecta. ¿A qué voy con todo esto? Tu papá tiene mucho que ver con la imagen que tú tienes de Dios Padre. En la vida consagrada reflejas a Dios Padre de una manera bien concreta. Reflejas la autoridad del Padre, la enseñanza del Padre, el perdón del Padre, pero también el cuidado, la ternura del Padre. Y un varón que no se sabe hijo no puede reflejar al Padre, ni en el sacerdocio, ni en la vida consagrada, ni en la familia. Un varón que no se ha sabido amado con ternura no va a ser un papá tierno, ni biológicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Un varón que fue abandonado emocionalmente por su papá tiene muchas más probabilidades de abandonar emocionalmente a sus hijos, biológicos, emocionales y espirituales. Yo lo he vivido como hija. Entonces sí, qué importante es, y para allá vamos, sanar esas relaciones. Si se puede, sanar nuestra relación con nuestro papá. Sanación. ¿Cómo sanamos las heridas paternas? Tu vocación necesita que tú sanes. Las personas que se verán bendecidas con tu vocación necesitan que tú sanes. Tu propia felicidad en tu vocación necesita que tú sanes. Todas las relaciones que tú construyas en tu vida, con tus amigos, con tus parejas, para que no veas a Dios como un enemigo
o como un padre ausente, o como un padre incapaz, o como un padre desinteresado, o como un padre abandonador. No la sanación mágica, y ustedes saben que yo les he hablado un montón de esto, estoy súper en contra de estas visiones inmediatistas, mágicas de sanación así, express, es lo que personas inescrupulosas nos han vendido para hacer negocio. Haz este retiro y ya, sanación. Pero la sanación es posible porque Dios la quiere para ti. Y para Dios no hay nada imposible. La sanación es posible tomando la decisión todos los días. Y yo sé, porque los estoy leyendo, que muchos dicen, es que yo llevo mucho tiempo en terapia, es que yo llevo mucho tiempo en dirección espiritual, es que yo llevo mucho tiempo haciendo talleres y cursos de teología del cuerpo y bla, bla, y no sano. Yo te prometo que si tú haces un ejercicio juicioso de quien tú eras cuando empezaste el camino a quien tú eres hoy, sí has sanado. No has sanado completamente. No, es verdad, yo no he sanado completamente. A veces digo, hombre, estoy peor que cuando empecé. Pero si soy sincera conmigo misma, soy mucho más consciente de muchas cosas que antes no. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. A veces reconocer e identificar es una de las partes más difíciles porque banalizamos las heridas, porque toda nuestra vida la pasamos buscando maneras de ignorar o evadir el dolor de esas heridas. Porque muchos dicen, yo no necesito eso, o yo tuve un buen papá, a mí no me pasó nada, o sí, él se fue, o me abusó, me maltrató, pero eso ya no me afecta, ¿no? Identificar heridas también requiere mucho valor. Y para eso necesitamos, uno, el deseo, ser conscientes de la necesidad que tenemos de identificar estas heridas. Y dos, los medios para hacerlo. La terapia psicológica ayuda sobre todo a eso. La terapia psicológica no sana por ti. No es el terapeuta el que te va a decir cómo puedes sanar. No. Te ayuda a identificar los patrones dañinos de conducta que tienes, las relaciones tóxicas que buscas, a identificar esas heridas que de pronto tú ignoras o que no eres consciente que te están afectando de la manera como te afectan. También profundamente creo en el Espíritu Santo, en la acción de Dios Espíritu, en nuestra memoria, en nuestro intelecto, en nuestra voluntad, ayudarnos a identificar eso que nos duele. No hay nada más revictimizante y que haga peor daño y mal en nuestra herida que ir a los lugares de dolor solos, sin Dios. Y ahí, en lo profundo del corazón, dile, Padre, ayúdame a identificar dónde están mis heridas. Padre, no me dejes solo en este proceso de sanación. Padre, acompáñame, ilumíname, muéstrame. Entonces, lo primero que yo te quiero invitar a reconocer es que Dios te quiere sano, Dios te ama, y eso es tan difícil de reconocer en nuestra vida. Es una de las cosas que más repetimos, pero es la que menos nos creemos, que somos hijos. Jesucristo nos ha mostrado al Padre. Por eso dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Felipe, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Qué he hecho yo por ti? Te dice Jesucristo. He estado presente siempre. Te he elegido cuando nadie te ha elegido. O cuando te han rechazado, yo te he seguido eligiendo. He dado la vida por ti. He sido tu líder espiritual, tu creador, el que te levanta, el que te sostiene, el que te pone límites también y te da mandamientos, el que te exige ser mejor, pero no solo te exige, te acompaña y te da la gracia para ser mejor. Yo soy tu Padre, y aunque tu madre y tu padre te abandonaran, yo nunca te abandonaré, te dice el Señor. Como un padre siente ternura por sus hijos, dice la Escritura, así siento ternura por ti. Desde que estabas en lo profundo de la tierra, desde que te entretejías en el vientre de tu madre, yo ya tenía un plan para ti. Tú tienes Padre. Dejar entrar esa verdad es el primer paso para sanar. Es el principio de la sanación y la meta de la sanación. El principio de toda sanación es el Padre y la meta de toda sanación es el Padre y el camino de la sanación es el Hijo en el Espíritu. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Yo vengo del Padre y vine para llevarte al Padre. No hay sanación más grande que esa. Y si la terapia psicológica te ayuda a unirte al Hijo para ir al Padre y reconocer quién eres tú y cuál es la verdad de quién eres, gloria a Dios. Y si la teología te ayuda a llegar a eso, a ese Padre, gloria a Dios. Y si las relaciones que tienes con otros y la paternidad espiritual te ayuda, gloria a Dios. Y todo es bienvenido, todo lo moralmente adecuado y lo que corresponde a nuestra fe y a la verdad. ¿Y luego qué hacemos? Procesar. Alguien lo decía y por eso quise leer esa pregunta en voz alta, pero una de las cosas más difíciles es
permitirnos sentir, no es totalizar las emociones, porque a veces reconocer una herida nos lleva a identificarnos desde la victimización. Y eso es algo que no podemos hacer cuando hablamos de heridas emocionales. Vivir perpetuamente en la postura de víctima. Sí, yo pude padecer una herida, pero yo no estoy herido para siempre y mi herida no me define. Pero es que se vuelve cómodo. Se vuelve casi que una forma de supervivencia emocional situarnos desde la víctima todo el tiempo. Y es que yo actúo así porque mi papá no estuvo, porque mi papá no hizo, porque mi papá es, porque mi papá lo otro, porque bla, 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 bla. Pana, no es cierto. Es cierto que viviste algo que te hirió, pero no es lo único que viviste y no es lo único que eres y eso no es lo único que tu papá es. Yo siempre he llorado, es decir, yo soy una persona muy llorona. Los que están en Somos Suyos desde hace mucho tiempo lo saben. Yo lloro en cada live, por algo. Pero yo no lloraba por las cosas importantes. Yo lloraba viendo, por ejemplo, películas, pero no por las cosas que realmente me dolían. Esas las ignoraba. Ahí me endurecía. Pero en terapia me confrontó mucho que los ejercicios que me ponía mi terapeuta, María Paula, necesito que te sientes y te permitas sentir y llorar. Porque ella me decía, porque tú crees que permitirte sentirte, o sea, sentir el dolor, es quedarte ahí. Porque el otro extremo es totalizar el sentimiento y solo llorar y llorar. Y eso es algo que a mí me daba pánico. Al día de hoy a mí me da pánico. Porque yo tengo un temperamento también un poco melancólico. Entonces yo sé que en el momento en que yo abra la compuerta del llanto o que me permita decir, esto me dolió, esto me está afectando, me da mucho miedo no poder cerrar la puerta. O sea, quedarme en depresión, deprimirme, no poder salir de ahí, que el dolor me sobrepase. Y ella me decía, no. Tú tienes que aprender a identificar esto que te pasó, reconocer cómo te está afectando esto y cuál es la emoción que esto trae en tu vida en este momento. Y ponte límites. Entonces espero que a ustedes este segundo paso les ayude. Siéntense con lo que esto causa. Y no significa que sentarte y reconocer que tienes ira, rabia por algo que ocurrió con tu papá, eso no significa desconocer todo lo bueno que tu papá ha hecho. Esto que me duele, esto que me afecta, ni es todo lo que siento, ni es todo lo que yo soy, ni es lo único en mi vida. Yo no soy el abandonado, yo no soy el rechazado, yo no soy el solo, yo no soy el huérfano, no es lo que yo soy. Puedo sentirlo, pero no es todo en mi vida. Me animo a pedir perdón y a perdonar. Perdonar no es excusar, perdonar no es justificar, perdonar no es absolver como si fuésemos Dios. Nunca pasó, no pasa nada, eres la mejor persona del mundo. No hay mal ni hay bien. A mí eso sí que me enoja, esa visión del perdón. Todos los cristianos somos paz y amor, entonces no puedes decir que el mal está mal y el bien es bien. Todos los cristianos somos paz y amor, entonces tú nunca puedes decir que lo que me hiciste me hizo daño y que tienes una responsabilidad y que tienes que reparar el daño. Perdonar es tomar la decisión de soltar el resentimiento hacia el otro, soltar el juicio personal hacia el otro, soltar eso que está atando a la otra persona a ti, eso que a ti no te deja ser libre. No porque el otro lo merezca, porque tú lo necesitas siempre y porque no perdonar al primero que le hace daño es a ti. Y yo, es que si yo me pongo a pensar hoy en las decisiones a las que el Señor me está invitando hoy a perdonar a personas concretas que le han hecho daño a mi vida como hija, aún me faltan muchas decisiones de perdón. Restauración. Me viene a la mente una frase que Jesús me regaló en el Santísimo, que es: soy el único que sana lo que no rompió. Y cuando nuestra relación con el Padre está rota, o sea, con nuestro papá terreno está rota o con las figuras paternas está rota, nosotros no podemos pretender que necesariamente una mamá, un novio, un amigo, un terapeuta, el dinero, el placer venga a sanarlo. El único que sana la relación rota con un papá es el Padre. El único que puede sanar una paternidad rota es el Padre por excelencia, el que ejerce la paternidad perfecta, el origen, la fuente de toda paternidad. Que tú puedas abrir el corazón a la presencia del Padre, ahí empieza la restauración. Mapi, ¿cómo lo hago? En el Hijo, es que no hay otra. Por eso Jesús dijo, yo soy camino, no hay otro, yo soy el camino. Yo soy la puerta, nadie va al Padre si no es por mí. Eso dice Jesucristo. Y si la meta de todos nosotros es ir al Padre, porque para eso fuimos creados, la puerta es Jesucristo. No hay otro lugar para ir al Padre, no hay otro camino. Es que el que dijo yo soy la puerta y yo soy el camino, también dijo este es mi cuerpo. No hay sanación sin sacramentos. El primer sacramento
esencial, fundamental, que nos hace cristianos, que nos hace hijos en el Hijo, es decir, que nos devuelve a la identidad, que restaura la identidad plena y verdadera de quienes somos, es el sacramento del bautizo. Nos volvemos hijos en el Hijo, nos devuelve al corazón del Padre. Eso es lo que tú eres. Tú no eres ni el herido, ni el abandonado, ni la rechazada, ni la abandonada, ni la abusada, ni el agredido. Tú eres el Hijo y ya está. Hijo amadísimo de un Padre que no es tu papá terreno, que no es el sacerdote que te abandonó, que no es la figura paterna que te defraudó, que no es el novio que se fue o el amor que nunca llegó. Solo hay un amor que sana todos los anhelos de amor en nuestra vida. Solo hay un amor que llena todas las carencias paternas de nuestra vida. Y es el Padre, con mayúscula. Que tú y yo podamos experimentar hoy la necesidad profunda de volver al Padre, de volver a nuestro bautizo y decir, uy, es cierto, yo soy hija amada de un Padre amoroso. Y no hay una verdad más grande que esa. Y que esa verdad se haga vida en mí hoy. Que yo vuelva a vivir como hija, no como esclava. Que yo vuelva a vivir como hija, no como huérfana. Que yo vuelva a vivir como hija elegida, no como niñita abandonada y descartada por muchos hombres. Igual tú, que tú vuelvas a reconocerte hoy, hijo amadísimo, elegido, deseado por el Padre, ni abandonado, ni desechado, ni más que los demás, ni el que le toca hacer todo solo, ni el que le toca protegerse solo porque nadie lo va a cuidar, nadie lo va a respaldar. Los amores de esta tierra siempre fallan. Por más bien intencionados que sean nuestros papás terrenos o nuestros sacerdotes, siempre fallarán en algo, nadie es perfecto. Pero todas tus ansias están en el Padre, todas tus necesidades están en el Padre. Y todas las verdades que busca tu corazón engañado están en esa verdad. Eres hijo amado, eres hija amada. Empezamos a sanar cuando creemos eso. Cuando queremos que esa verdad se haga vida en nuestro corazón. Y no hay otra manera de ir al Padre si no es en el Hijo. Y no hay una manera de ir al Hijo si no es a través de los sacramentos, donde la presencia real del Hijo llega a nuestra vida, toca nuestro cuerpo. Bautizo, confirmación, comunión, comulgar al Hijo para ir al Padre. Ir a buscar el perdón del Padre en la confesión. Todas las veces que sean necesarias. Oigan, ni siquiera el exorcismo, el ritual del exorcismo, es tan sanador como una confesión sacramental. En la confesión se nos perdonan los pecados que hemos cometido por no saber amar, por no haber recibido el amor. Pero la fórmula de la absolución es que si a ti no te cambia la vida, amén, si no te vuelve a recordar esa verdad. Y yo en este momento sí que lo estoy experimentando, o sea, en este instante. ¿Cuántas veces he banalizado la confesión o me acostumbro? Cuando ese hombre imperfecto, sacerdote, sea quien sea, en nombre de Dios, escucha tus miserias, tu dolor, tu ruptura, toda tu porquería y te dice, Dios, Padre. Es lo primero que dice la fórmula de absolución en la confesión sacramental. No dice, ay, no te equivocaste, no. Dice, Dios, Padre, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. No un día, porque el Padre sabe que lo necesitamos constantemente, que estamos sanando todos los días, pero que el Espíritu nos dé la gracia para también sabernos hijos de la Iglesia y saber que aquí en la Iglesia, imperfecta y rota, lo tenemos todo y que no hay sanación psicológica ni emocional si no hay sacramentos y que el enemigo te quiere alejar del Padre, te quiere alejar de tu papá terreno, te quiere alejar del perdón, te quiere alejar de la sanación, quiere que tú sientas que el dolor es lo único que hay, quiere que tú te embarres de todos los pecados para distraerte de tu dolor, de tus heridas. Quiere que tú romantices el amor humano, que idealices a todos los demás, que estés mendigando el amor del Padre en todos los lugares. Y sobre todo quiere que tú te alejes de los sacramentos, que tú no vayas al Hijo, que tú no te sepas hijo de la Iglesia. Él quiere, como ha hecho conmigo, Él ha querido que yo deteste a los sacerdotes que me han fallado, que yo no confíe en el ministerio, que yo no vaya al sacramento, que no crea en ellos. Y cada vez más siento en momentos así, como en este momento y en muchos otros, es que a dónde iré, ¿no? Como dice Pedro. Ayer les comparto
en la película de Lilo y Stitch, y vienen los extraterrestres de donde él es y le dicen, despídase que no lo vamos a llevar. ¿Quiénes son estos? Y Stitch dice, esta es mi familia. Es pequeña y está rota, pero es buena. Uy, no. Y yo creo que eso podemos decir, yo puedo decir hoy de la iglesia. Es mi mamá, es mi familia. Y también lo puedo decir de mi familia terrena, de mi papá biológico, de mi mamá, de mis hermanos, de mis ancestros, de mis abuelos. Es mi familia y es pequeña y está rota, pero es buena. Y aquí soy hija. Uy, no, estoy perdiendo el control. Oh. Aquí soy hija. Y volviendo a la fórmula de absolución, qué bonito, qué hermoso es experimentar esa verdad, que el Padre es el Padre el que me perdona. Dios Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo y dentro de la iglesia. Espero que esto te ayude, que te haya ayudado. Gracias por soportarme, por escucharme y no se les olvide que sanando las heridas paternas, yendo al Padre, somos suyos.